Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el apartado número 6, en el cual vamos a hablar de la consolidación de las monarquías. En este tema, como ya sabéis, estamos viendo el crecimiento de las ciudades. Y en este momento, junto al crecimiento de estas ciudades, se produce un aumento en el poder de los monarcas. Recordad que en temas anteriores hemos visto el feudalismo en el cual esa consolidación, ese poder estaba en manos de los nobles. Los reyes, ante las amenazas de los vikingos, de los sarracenos, de las tribus magiares, tuvieron que contar con el apoyo de los nobles para poder defender su territorio. Sin embargo, en este momento, a partir del siglo XII, vamos a ver que la tendencia en este poder, en la concentración del poder, va a cambiar. Y por tanto, en este momento los nobles, los reyes, van a ser los que centralicen y fortalezcan su poder frente a los señores feudales. ¿Vale? Este factor, este proceso se produce a partir del siglo XII, como os decía, y bueno, básicamente se caracteriza por eso, por fortalecer su poder frente a los señores feudales. Pero esto se produce básicamente por tres factores. ¿Cuáles son estos tres factores? Bueno, en primer lugar, como ya os he dicho, el crecimiento de las ciudades. El crecimiento de las ciudades sirvió, en este caso, para reducir el poder de los nobles. Ya os he comentado en alguna ocasión que las ciudades eran una especie de lugar en el cual el poder de los nobles no tenía tanto efecto. De hecho, muchos campesinos huyeron del feudo hacia las ciudades y en el caso de permanecer durante más de un año, se conseguía la libertad, ¿vale? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Muchas personas en la Edad Media tomaron como referente estos espacios urbanos, estas ciudades, para poder huir y poco a poco fueron los núcleos urbanos los que despojaron a estos nobles del rey en favor de los monarcas, ¿vale? La concentración de mucha población en las ciudades favoreció a los reyes, ya que muchas veces estos concedieron fueros, privilegios, a cambio de que estas ciudades contribuyeran con su apoyo. Es decir, a la hora de establecer una serie de impuestos, el rey se beneficiaba de que en estas ciudades le dieran apoyo, ¿de acuerdo? Em, También os he comentado que el crecimiento económico que vemos en esta etapa de la historia, en el cual hemos hablado de ventajas o de mejoras en el ámbito de la agricultura, bueno, pues este crecimiento económico se generó un aumento del poder real, ya que se recaudaron más impuestos en estas ciudades y eso generó la posibilidad a algunos de estos monarcas de crear ejércitos propios. Asimismo, también vinculado al tema, al vídeo anterior, las ciudades se desarrolló las escuelas que hemos visto y las universidades. Em, ¿Qué se estudiaba? Entre otras cosas, hemos visto que en algunas escuelas y en algunas universidades se empezó a estudiar el derecho. Y como referente tenían el derecho romano. El derecho romano es un derecho que se crea durante el Imperio Romano y que favorecía mucho la figura del emperador. En este caso, eso va a servir a los reyes, a los monarcas, para poder concentrar todavía más poder y encontrar, de alguna manera, unas leyes que favorecieran, en este caso, al monarca para poder, en favor del monarca y en contra de los señores feudales. Bien, eh, a continuación vamos a ver cómo era el gobierno en esos diferentes reinos medievales en este momento, a partir del siglo XII. A partir del siglo XII los reyes europeos empiezan a utilizar una nueva institución que se conoce como las cortes o los parlamentos, que nacen en esta época. Básicamente lo que se buscaba, estos reyes lo que buscaban era el apoyo de estas ciudades que tenían tanto poder económico, que concentraban a mucha población, con el objetivo también de disminuir el poder de la nobleza y disminuir también su dependencia. Eh, las funciones principales de estos parlamentos o de estas cortes era la de establecer nuevos impuestos, la de votar nuevos impuestos y aprobar gastos extraordinarios. Es decir, eh, normalmente, para sufragar las guerras se tenían que aprobar una serie de gastos extraordinarios para poder contratar a nuevos mercenarios o para poder formar nuevos ejércitos, ¿vale? Nuevas levas. En este caso, pues eso se hacía a través de estos parlamentos. En los parlamentos estaban representados básicamente el rey, es decir, eran muy diferentes a los parlamentos actuales. Solamente estaban representados el rey,
los nobles, los clérigos y los gobernantes de las ciudades, ¿vale? Aquí ya vemos un poquito, porque están estos gobernantes de las ciudades, los alcaldes, aquellas ciudades que eran más importantes, estaban representados en estos parlamentos. No únicamente se reunían por orden del rey, es decir, cuando el rey lo consideraba oportuno ante un posible conflicto y por la necesidad de obtener ingresos, convocaba estas cortes. Las más antiguas que se conocen hasta el momento, las primeras cortes convocadas, al menos de las que se tiene noticia en Europa, fueron las Cortes de León, que fueron convocadas en el año 1188 de mano de Alfonso IX. Y bueno, como ya os he dicho, pues estas serían las más antiguas de las primeras que se tiene noticia. Bien, para acabar, en este momento también hay que hablar de una serie de enfrentamientos que se llevan a cabo entre esos reinos. Ya hemos hablado de esa etapa de fortalecimiento del poder real, muy vinculado al crecimiento de las ciudades. Bueno, pues ese fortalecimiento del poder real y la creación de algunos de los primeros ejércitos estables tuvieron como consecuencia un incremento en el número de enfrentamientos tanto en el interior del reino como entre los diferentes estados, ¿vale? Em, ¿Cuáles van a ser los conflictos que vamos a ver en esta etapa? Bueno, pues los reyes medievales, en primer lugar, lo que intentarían hacer fue extender sus dominios eh, y muchos de los conflictos tendrían origen en una disputa sucesoria. ¿Qué significa esto? Bueno, la disputa sucesoria suele producirse cuando hay dos monarcas, bueno, más de dos o más monarcas, que se enfrentan por obtener el trono de algún reino cuyo soberano había muerto sin dejar sucesor. Un ejemplo de esto es decir, sin dejar descendencia. Un ejemplo de ello fue la Guerra de los 100 años que se produce entre los años 1337 y 1453 y que enfrentaría a Francia e Inglaterra. Básicamente esta guerra se originó por la pretensión del rey inglés de heredar el trono francés. Y bueno, durante más de un siglo estuvieron enfrentándose estos dos reinos y finalmente se terminó con la victoria del rey francés, Carlos VII. Y bueno, pues una figura muy destacada en este conflicto fue la figura de Juana de Arco, que destacó como una gran guerrera campesina francesa, ¿vale? Otro tipo de conflictos serían los conflictos o las disputas fronterizas, ya que las fronteras en este momento, en esta etapa de la historia, todavía no estaban muy marcadas, ¿vale? En la Edad Media había muchos territorios que no pertenecían a nadie y las fronteras, como os decía, entre los distintos reinos estaban muy poco definidas. Esto provocó que muchos reyes tuvieran que iniciar una lucha, un conflicto para intentar someter a su dominio esas tierras que no eran de nadie. Finalmente, las disputas, en este momento también se producen disputas entre reyes y nobles, ya que muchos nobles, debido a lo que ya os he contado anteriormente, al aumento de la consolidación del poder del monarca, no querían reconocer la autoridad de los reyes. Y eso dio lugar a muchos enfrentamientos internos, a muchos enfrentamientos entre nobles y reyes. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos queda solamente un apartado en el que veremos la crisis del siglo XIV. Un saludo.